Bueno, vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Recuerden que les di unas hojas en donde se trataba de que ustedes hicieran un resumen. Entonces, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Lo primero que vamos a observar es en cuanto a las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces, una magnitud escalar se dice que es aquella que precisa solamente ¿de qué? Pues de una magnitud con su correspondiente unidad de medida. Es decir, si por ejemplo yo tengo 5 kilogramos, tengo una magnitud con su correspondiente unidad de medida. Y esta es una magnitud escalar. De la misma forma, si yo estoy hablando de 750 pies cuadrados, eso implica que tengo una unidad de área. Serían 750, que es el número con su correspondiente unidad. Podemos hablar de por ejemplo, de esta cantidad que son 15 ¿qué? Centímetros cúbicos. También centímetros cúbicos, también mililitros. Bueno, entonces, como se darán ustedes cuenta, todas estas son magnitudes escalares, porque precisan solamente ¿de qué? De una cantidad y de una unidad. En cambio, si nosotros hablamos de una magnitud ahora vectorial, debemos de precisar de una magnitud con su correspondiente unidad, pero también tiene una dirección donde viene implícito también el sentido. Vean, por ejemplo, aquí tenemos este elemento que es unidad con su correspondiente, la cantidad con su correspondiente unidad, 5 metros sobre segundos al cuadrado. Me está diciendo que son a la derecha. ¿Esto qué implica? Que es una aceleración. 75 metros sobre segundo, tenemos una velocidad. Me dice que esta velocidad es al norte. De la misma forma, si nosotros estamos hablando de la aceleración de la gravedad, entonces sabemos que esa aceleración de la gravedad, ¿hacia dónde actúa? Actúa en sentido descendente, ¿verdad? ¿Y cuál es su valor? Si estamos hablando del sistema internacional, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sistema inglés, 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Y así sucesivamente podemos ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, una magnitud escalar sería 39 segundos. Es una unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Qué otra magnitud podríamos tener? Bueno, ya vimos que puede ser masa, puede ser área, puede ser un volumen, puede ser un tiempo, puede ser también una temperatura. Puede ser, por ejemplo, una densidad, etc. Una magnitud vectorial es aquella que precisa tanto de su número con su correspondiente unidad como de una dirección y de un sentido. Por ejemplo, aquí ya tenemos esto que es una aceleración, tenemos una velocidad, también podemos tener, esta también es otra aceleración, podemos tener un desplazamiento, también podemos tener, por ejemplo, lo que sería un desplazamiento, velocidad, aceleración, pues una fuerza. Puede ser un campo magnético, por ejemplo, o un campo eléctrico. Todos estos tienen magnitud, tienen su correspondiente unidad, tienen dirección y tienen sentido. Magnitudes vectoriales. Eso es lo que diferencia a una de otra. Entonces ahí ya tenemos algunos ejemplos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que es un vector lo podemos representar de dos maneras.
de una manera gráfica y de una manera analítica. Y este puede ser manejado ya sea en una sola dimensión, en dos o en tres dimensiones. Entonces puede ser unidireccional, bidireccional o tridireccional. En este caso, si nosotros estamos hablando de una forma gráfica, basta con que simple y sencillamente nosotros indiquemos un segmento de recta dirigido. Este segmento dirigido va a tener un punto inicial o punto de aplicación y un punto final. ¿Qué tan grande va a ser? Bueno, generalmente este se dibuja a escala, de acuerdo a la magnitud de mi vector. Si tengo, por ejemplo, un vector de 5 unidades y si después quiero colocar otro de 3 unidades o de 2.5, pues el otro va a tener simplemente la mitad. Generalmente los vectores se denotan con letras mayúsculas, aunque también puede ser con minúsculas y en negritas. Por ejemplo, podríamos decir que este es un vector A, pongo una flecha en la parte superior, este es un vector B. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos un punto inicial o punto de aplicación, que es donde actúa realmente este elemento. Tiene una parte final. Precisa también de qué? De una dirección dada en la recta sobre la que se encuentra actuando este elemento. Y precisa también de un sentido que viene implícito aquí precisamente. Vean ustedes, cuando nosotros colocamos la flecha, esto nos está indicando lo que es el sentido. Entonces, de esta forma es como podemos expresar un vector. Aunque también de aquí lo podemos expresar de otras maneras. ¿Por qué? Supongan ustedes que tenemos este elemento que tiene una magnitud de 5 unidades. Bueno, también lo podríamos hacer de la siguiente forma. Vean ustedes, aquí podemos colocar precisamente mis ejes de un plano cartesiano. Entonces, yo puedo tener las proyecciones de este elemento. Por ejemplo, aquí podríamos decir que es 4 y esta otra proyección que es 3. Entonces, vean que podría colocar de esta manera mi vector. Vean que estoy hablando de lo mismo. Aquí es de forma gráfica, como lo tenemos dibujado, y aquí es de forma analítica. ¿Cómo lo hacemos? A través de escalares. En estos escalares estoy indicando las componentes de mi vector. En este caso estoy trabajando en un vector en 2 dimensiones, por eso tengo estos elementos. Recordemos que cuando estamos hablando de un vector en 2 dimensiones, esto se forma a través de un par ordenado de números reales. Siempre deben ser números reales para poderlos expresar. Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo que es un par ordenado? Porque siempre mi primer elemento va a corresponder a X y mi segundo elemento va a corresponder a el eje Y. Nunca al revés. Si hubiera puesto, por ejemplo, aquí el 3 y aquí el 4, entonces estaría hablando de otro vector, cuya componente en X sería 3 y mi componente en Y sería 4. Entonces estaría en esta otra dirección. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de lo que son los vectores.